La aplicación más común del diodo Zener está en la regulación del voltaje. Esto significa que va a ser mantenido fijo o constante en un voltaje que esté variando y que provenga de alguna etapa anterior. En este circuito básico de regulación se ve encerrado en este cuadro rojo, en el cual se observa el diodo Zener y un resistor limitador de corriente, a la vez que se ve una fuente de voltaje que representa a la etapa anterior, la cual le entrega al regulador un voltaje que puede cambiar. A la derecha se observa un resistor de carga, que llamamos RL, que representa al componente o a la etapa a la cual se entrega el voltaje regulado. Para el análisis primero hay que considerar que el ciclo antes y después. Primero el antes, que es el voltaje que se quiere regular, denotado como Vz, y que va a estar representado por la fuente. Y el después, que es el voltaje regulado que se va a entregar en el Zener, y el cual va a ser recibido por la siguiente etapa, denotado por RL. Por ejemplo, en este primer caso vemos que en tanto Vz como en RL son fijos, y que los elementos también tienen ese símbolo de fijación. En el segundo caso, RL es variable, y la fecha denota el cambio en el valor de la resistencia de carga. En el tercer caso, la fuente es variable, lo cual sería el caso más esperado, y la resistencia RL también variaría. En el primer caso es cuando ambos valores Vz y RL son fijos. Aquí el primer paso es determinar si el Zener está encendido o no. Para ello se debe sacar el Zener de la malla del circuito y calcular el voltaje del circuito abierto, como se puede ver en la imagen. Al eliminar esta malla nos quedamos con dos resistencias en serie, Rx y RL. De esta manera el voltaje VL que obtenemos siguiendo la primera indicación teórica se puede calcular a través de un divisor de voltaje, como lo vemos en la ecuación de la segunda parte. Si logramos que ese voltaje que aparece en la carga sea menor o igual al voltaje de regulación del Zener, por ejemplo, si el Zener regula a 10.3 volts y el voltaje calculado es mayor o igual a este valor, entonces podemos decir que el Zener está encendido. En el segundo caso, si el Zener está encendido, se puede sustituir el Zener por una fuente de voltaje constante de Vz. Si el Zener no está encendido, porque el voltaje en la resistencia de carga es menor al de regulación del Zener, como en el ejemplo que vimos, los 10 volts, entonces este se comportará como un circuito abierto. En este caso, la corriente a través del Zener será igual a 0. En este caso, ¿qué nos interesa cuando el Zener está encendido? Se puede modelar como una fuente de voltaje, lo que nos permite decir que el voltaje de la resistencia de carga sería igual al voltaje del Zener. Esto no solo iguala ambas cantidades, sino que también nos permite entender que el voltaje que aparece en la carga RL se ajustará al voltaje del Zener. Otros parámetros a tener en cuenta son la corriente que pasa por el Zener, marcada con una flecha de color azul dentro de la malla. Sabemos que la corriente total se disminuye entre el Zener y la resistencia de carga. Lo que nos hace es resumir la suma de estas dos corrientes que se dividieron en la corriente en el resistor. Si resolvemos esto despejando para la corriente del Zener, nos quedará que esta igualdad será igual a la corriente total, que es la corriente en R menos la resistencia en la carga. Ahora, ¿cómo calculamos estos parámetros? Pues bien, IRI y RIR se calcula a partir de esta expresión, donde vemos que según la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje del punto que corresponde al Zener, denotando como VZV menos ZVZ. El voltaje se divide entre el valor de la resistencia, lo que nos permite calcular IR. Por lo tanto, la corriente de la resistencia de carga se calcula también por la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que aparece en la resistencia de carga entre su valor. Pero este es el voltaje de la resistencia de carga, de acuerdo con esta ecuación. Será el voltaje que aparece entre las terminales del diodo Zener.
El parámetro final a tener en cuenta es la potencia que disipa el Zener, que como sabemos es el producto del voltaje por la corriente a través de este componente. Veamos un ejemplo rápido. En el inciso para la red del diagrama de la figura siguiente, se nos pide determinar el voltaje en la resistencia de carga, la corriente en la resistencia y la corriente que disipa el Zener. Observemos una malla que contiene una fuente de 16 volts, una resistencia en serie y un Zener que regula 10 volts. La potencia disipada es de 30 miliwatts y la resistencia de carga es de 1.2 kilo ohms. El primer paso, siguiendo lo mencionado anteriormente, es determinar si el Zener está encendido o no. Aplicamos la regla del divisor de voltaje. Ya habíamos visto estas cantidades en la ecuación anterior. Sustituimos valores y vemos que el voltaje VRL, el voltaje que se obtiene después de eliminar el Zener de la malla, es igual a 8.73 volts. Esto nos indica que no es suficiente, ya que el Zener debería regular 10 volts. En el punto número 2 sustituimos el Zener, ya que sea por el circuito abierto o por una fuente de voltaje, y resolvemos para las cantidades desconocidas. Dado que el voltaje Zener no es suficiente, lo modelamos como un circuito abierto. Como se menciona, no circulará corriente a través de él y el voltaje en la resistencia de carga será de 8.73 volts. Ya que el Zener no está participando, el voltaje en la resistencia se calcula como el voltaje de la fuente, o sea de 16 volts, menos los 8.73 volts, lo que nos da 7.26 volts. En este caso la corriente a través del Zener y la potencia disipada serán 0 amperes y por lo tanto 0 watts, respectivamente, ya que en el Zener no está encendido. En el inciso B se repite la parte A, pero cambiamos la resistencia de carga a 3 kilo ohms. Primero rectificamos si el Zener está encendido. Después de hacer las sustituciones, ahora el voltaje que aparecerá en las terminales, gracias al divisor de voltaje, obtenemos que son 12 volts. En este caso sustituimos el circuito equivalente y resolvemos para las cantidades desconocidas. Sabemos que con 12 volts el Zener está encendido y va a regular 10 volts, por lo tanto lo sustituimos con una fuente de voltaje y regresamos al circuito, y aunque el cálculo indicaba 12 volts, al encender el Zener, este lo regula inmediatamente a 10 volts. Ahora el voltaje en la resistencia de carga será de 10 volts, igual al voltaje del Zener. El voltaje en la resistencia de carga se calculará como la diferencia entre la fuente, o sea de 16 volts, y el voltaje de la resistencia de carga, 10 volts, lo que nos da 6 volts. La corriente en la resistencia de carga será el voltaje en ella, o sea los 10 volts, dividido entre el valor de la resistencia, los 3 kilo ohms, lo que nos da un valor de 3.33 miliamperes. La corriente en la resistencia será de 6 volts, divididos entre su valor, resultando en 2 miliamperes. La corriente a través del Zener se calcula restando IR de la corriente total, obteniendo 1.33 miliamperes. Finalmente, la potencia disipada por el Zener será el voltaje 10 volts multiplicado por la corriente que regula 1.33 miliamperes, lo que nos da una potencia de 13.3 miliwatts, que está por debajo del límite, que es de 30 miliwatts. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso, cuando se tiene una fuente de voltaje fija con una resistencia de carga variable? En este caso hay que determinar el rango de valores de resistencia que permitirán que el Zener esté encendido. Es importante recordar que en este ejemplo la fuente y la resistencia RR determinan la corriente que circulará por todo el circuito, de tal forma que en este nodo la corriente va a distribuir hacia el Zener y hacia la resistencia de carga, lo que dependerá del valor de la resistencia. Si este valor es muy pequeño, la corriente que atravesará sus terminales será muy grande, lo que hará que la corriente a través del Zener sea demasiado pequeña. Sin embargo, si la resistencia de carga aumenta, la corriente que circula a través de estos terminales también será muy pequeña, y la mayor parte de la corriente se dirigirá hacia los terminales del Zener. Ya con esto en mente, cuando tengamos la resistencia de carga mínima que activará el Zener y que es necesaria para que esto pueda regular
entonces sabremos que está relacionada directamente con la corriente que atraviesa sus terminales. Para la resistencia de carga, esta corriente máxima no tiene un límite superior, pero sí es importante especificar una resistencia de carga máxima, que estará relacionada con una corriente de carga mínima. Esto se debe a que en condiciones donde la corriente de carga es muy pequeña, la mayoría de la corriente irá hacia el Zener, y el Zener tampoco es un componente que pueda manejar de manera ilimitada la corriente, así que, como ya dijimos, tiene límites. Ahora, pues, ¿cuál es este límite? La corriente máxima del Zener, recordemos que cuando el voltaje en el Zener es igual al voltaje de la resistencia de carga, automáticamente el Zener está encendido. Si hacemos el divisor de voltaje, se define de esta manera. Ahora, establecemos la resistencia de carga, la resistencia mínima, y despejamos la fórmula. Tomando en cuenta el voltaje del Zener, nos queda en una ecuación: una resistencia de carga mínima implica una corriente máxima a la cual pasa a la resistencia de carga, que se calcula como el voltaje en la resistencia de carga dividido por la resistencia de carga. Sabiendo que el Zener ya está activado, ese voltaje se convierte en el voltaje del Zener, y la resistencia de carga se debe denotarse como la resistencia mínima que permitirá la circulación de la corriente de carga a través de RL. Por lo tanto, debemos calcular la resistencia de carga máxima, lo que conlleva una corriente mínima a través de la carga. En este caso, el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia son fijos. Sabemos que RR es el voltaje de la fuente, menos el voltaje en Zener. La corriente en la resistencia se define de acuerdo con la ley de Ohm. Si despejamos para con la corriente RR, obtenemos la corriente total menos la corriente en la resistencia de carga. Sin embargo, esta corriente mínima es la resistencia de carga, que está condicionada por la corriente máxima del Zener. Así que es necesario ajustar la notación. Finalmente, la resistencia de carga máxima estará condicionada por el voltaje del Zener y también por la resistencia mínima de la carga, que hicimos previamente con cálculos, la cual depende de la corriente máxima del Zener. Veamos el ejemplo en el circuito de la figura siguiente. Se nos pide determinar el rango de la resistencia de carga y de la corriente que pasa a través de ella, que permite que el voltaje de dicha resistencia se mantenga regulado en 10 volts por el Zener. Además, se debe determinar el valor nominal máximo de potencia que disipa el diodo. El circuito tiene una fuente fija, una resistencia de carga variable y una resistencia R. Vemos que el Zener regula a 10 volts y que la corriente máxima que puede disipar es de 32 mA. La corriente de este nodo se distribuye entre el Zener y RL. Al hacer los cálculos para la resistencia mínima de RL, sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos que el valor mínimo de la resistencia es de 250 ohms, para permitir que el Zener regule los 10 volts. Si en este valor fuera menor, el Zener no podría mantener los 10 volts en sus terminales y se comportaría como un circuito abierto, ya que llegaría a menos voltaje. Se calcula también que el voltaje RR, que es 20 volts, porque la fuente tiene 50 volts y el Zener regula 10 volts. La corriente RR, utilizando la ley de Ohm, nos da 40 mA. Esta corriente, que es la corriente máxima que pasa por el Zener como por RL, para la corriente mínima en RL sustituimos los valores teniendo en cuenta la corriente de RR, que es de 40 mA, menos la corriente máxima en el Zener, que son 32 mA. Esto nos da una corriente mínima en RL de 8 mA. Ahora calculamos la resistencia máxima de RL, que está limitada por la corriente máxima del Zener. Hacemos la sustitución de los 10 volts que regula el Zener sobre los 8 mA obtenidos
y que vemos el valor máximo de la resistencia de carga, que es de 1.25 kiloohms. En el gráfico se observa cómo el rango de la resistencia que permite el CNR regular está entre 250 ohms y 1.25 kiloohms. También se puede observar el rango de corrientes, que va desde 8 mA hasta 40 mA, siendo la corriente más alta cuando la resistencia es mínima. La potencia máxima disipada por el CNR es el producto del voltaje regulado, o sea, los 10 volts, por la corriente máxima, 32 mA, lo que nos da 320 miliwatts. En el tercer caso probablemente es más común cuando se tiene una fuente de voltaje variable y una resistencia fija. Este es el más habitual porque se desea una resistencia de carga fija y es común utilizar un CNR como regulador en esta etapa. Es natural entender que lo que se está entregando al CNR es un voltaje variable, por lo tanto debemos encontrar del lado derecho el voltaje mínimo y el voltaje máximo de la fuente. Que es importante aclarar que el voltaje de entrada debe ser mínimo, necesario para activar el CNR. Si volvemos a la ecuación que hemos estado utilizando, en el voltaje de carga se calcula usando el divisor de voltaje y lo igualamos al voltaje del CNR, dado que es el valor que necesitamos para tener un diodo CNR activado. Entonces podemos resolver que para el voltaje de entrada denotamos este voltaje de entrada como mínimo y podemos definir la ecuación en términos de voltaje del CNR. En el voltaje de entrada, como sabemos, se distribuye entre la resistencia RR y el voltaje que aparece en el CNR. Esto cuando el CNR está regulado, pero si aclaramos que el voltaje de entrada máximo que podemos tener de la fuente no puede ser aplicado de manera indiscriminada. Este estará acondicionado por el voltaje que aparece en la resistencia RR y por la corriente máxima, que puede circular a través de esta misma. Si desglosamos el voltaje de la resistencia máxima, vemos que este está controlado por la corriente máxima que circula a través del resistor RR, la cual está condicionada a su vez por la corriente máxima que puede circular a través del CNR. Esto significa que no podemos incrementar ilimitadamente la corriente en la cual reside la resistencia, ya que si la corriente que circula a través de la carga es relativamente baja o la corriente a través del CNR es excesivamente alta, el CNR no podrá manejar de forma segura esta corriente. Veamos un ejemplo que se nos pide determinar el intervalo de los valores de la fuente que permitirá mantener encendido el diodo CNR, pero no solo encendido, sino que lo mantenga en su rango de operación segura. Es decir, que la resistencia de carga y la corriente que circula a través de la resistencia no provoquen que el CNR disipe más corriente de la que puede manejar. El circuito tiene una fuente fija de 200 volts. El CNR regula 20 volts y permite una corriente máxima de 60 mA a través de sus terminales. La resistencia de carga es fija con un valor de 12.000 ohms, de 1200 ohms. Y resolvemos para el voltaje de entrada mínimo en los valores dados. Y encontramos que al menos debe haber 23.67 volts en la fuente para que el CNR pueda regular los 20 volts. La corriente en la resistencia de carga se calcula utilizando la ley de Ohm y obtenemos que es un valor de 16.67 mA, que es un valor fijo. La corriente total, que es la suma de la corriente en la resistencia de carga más la corriente del CNR, que es la corriente máxima, es de 76.67 mA. Ahora, si calculamos el voltaje de entrada máximo que se puede usar en este circuito sin dañar el CNR, sustituimos los valores en la fórmula que habíamos planeado previamente, el voltaje de entrada máximo que podemos aplicar para el CNR. Para que el CNR siga regulando los 20 volts es de 36.87 volts. En la gráfica superior vemos este rango de voltajes entre 23.67 volts y 36.87 volts, que permite la regulación de los 20 volts por parte del CNR. Este ejemplo puede ser útil para entender el circuito en el que se tiene una señal como una etapa de filtración, donde hay variaciones en el voltaje
al pasar por una etapa de regulación con el Zener obtenemos un voltaje de salida que es constante ahora de 20 volts en la carga. Esto ha sido todo por este video, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos. Gracias.